La semana pasada hemos quedado en esta parte, ¿verdad? Hemos quedado trabajando algunos ejemplos que tienen que ver con la integral definida. Ve que hasta el momento solo hemos estado usando propiedades. Nada más, recuerde, la integral definida representa el área bajo la curva que está encerrada entre x igual 0, por ejemplo, en este caso, y x igual 3, ¿verdad? Todo lo que esté por debajo de la función f. También en este caso tendríamos el área que representa, o el área bajo la curva entre 1 y 3, ¿verdad? Existían algunas propiedades que espero que las tengan por ahí. Voy a ponerlas aquí en un rapidito. Recuerden que si ustedes tienen la integral de un número por la función, el número se sale. Recuerden que la integral era el límite al infinito de la suma de Riemann. Entonces tiene sentido pensar en que se heredan algunas propiedades, no todas, pero algunas, ¿verdad? Por ejemplo, que el número sale de la integral, como el número sale del límite, ¿verdad? Es lo mismo. También tenemos que si tenemos la integral de la suma de, o resta, también no pasa nada, de funciones, es la suma de las integrales por la linealidad del límite, ¿verdad? También recuerden algo similar al sándwich, ustedes pueden aplicar límites a la desigualdad. De modo que si usted tiene una función f y una función g, él puede aplicar integrales a ambos lados, ¿verdad? Entonces, al igual que usted hacía límite, recuerde que en el teorema del sándwich, límite a un lado y límite al otro, ok, integral a un lado, integral al otro. Si la función f es más pequeña que g, evidentemente por aquí les había hecho un dibujito, si f es más pequeñita que g, el área bajo la curva que va a representar es mucho más pequeña que la de g, ¿verdad? Evidentemente, ¿sí? Con este simple dibujito. ¿Alguna pregunta que tengan? Ven que solamente son propiedades. Por aquí teníamos otras, que los extremos de los límites de integración se pueden intercambiar o dar vuelta. ¿Cómo se dan vuelta? Como poniéndole un negativo al frente a la integral. También que como esto es un pedazo continuo de función, usted va a analizar el área que está por debajo de eso. Entonces, como esa área, usted puede partir esa área en una cantidad n de pedacitos, que pueden ser una integral, una integral, una integral, una integral. Por eso decimos que la integral se puede partir en pedacitos, ¿verdad? Haciéndose un valor que está entre ahí, ¿ve? Otro concepto importante es que la integral de a representa la integral de un pelito. El pelito no tiene área para nosotros. ¿Alguna, eh, ¿alguna consulta hasta el momento? Pues la última no lo entendí. Esta, la integral de a. Entonces, supongo que usted tiene aquí la, la función f, ¿verdad? Pero usted tiene el valor a. Usted va a integrar el pedacito de función que va desde a hasta a. O sea, el área bajo la curva bajo el punto, bajo la imagen A, ¿verdad? Entonces, esto describe un pelo. Si usted lo ve muy puntualmente. ¿Lo ve? F de A está por aquí. ¿Lo entendiste, Isaac? ¿Quién era que estaba? Gracias. Ok. Sí, en este caso lo que tendríamos es que el pedacito de área que hay que analizar es algo muy pequeño, de área cero, de hecho, porque es base A menos A. O sea, cero por altura F de A, cero por F de A, pues cero, ¿verdad? Sí, o sea que si nos ponía eso es muy raro. ¿No te escuché bien, Isaac? ¿Puedes repetir? Eso es muy raro que lo pongan o es muy común que No, salgan algo. suele suceder, pero vea que es intuitivo, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Es algo que tiene sentido. Si es un Ok. pelo, base cero, altura F, base, bueno, cero por F de A, le da cero. Pero recuerde que si aparece eso, eso da cero. Con solo verlo, ni siquiera calcularlo. Vamos a ver alguna preguntilla. Alguien en el chat por aquí. Ok. Listo. Más preguntas que tengan de esto. 29 personas. La mitad. Se espantaron después del examen. Vamos a ver si continúan. Esperemos que sí. Recuerden que son bastantes del examen parcial, entonces tienen que darme chance para revisarlo. Posiblemente la otra semana sea el miércoles,
que vaya a la U a dejarlos. Creo que es en una oficina 414, si no me equivoco, de física mate, la que me han dado a mí para esas cosillas. Entonces, ahí les estoy avisando cuando esté listo. Posiblemente el otro miércoles, gente. Es que son muchos, en serio. ¿Tienen problema con eso, no? No, pero No, no, tranquilo. no, Ok. profe. Bueno, igual, yo tengo 8 días, pero voy a hacer lo posible para tenérselos el sábado, ¿verdad? Bueno, si se sabe que la integral de 0 a 10 de f es 17 y la integral de 0 a 8 de f es 12, vamos ahora a encontrar la integral de 8 a 10. ¿Cómo harían? Vea, tenemos de 0 a 10 y de 0 a 8. Andamos buscando de 8 a 10. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál propiedad podrían usar? La que es como el sándwich de eso. El sándwich. Damos como de 0 a 8 más Ok. De 0 a 8 y de... 0 a 10 en medio y 0 a 10 en el otro lado, creo. Ah, ok, ya la entendí. La de juntar pedacitos de área, ¿verdad? Es esta, vamos a ver Sí. esa propiedad, la que menciona usted. Que la integral se puede partir... No, no, esta no es. No, esa no es. Esta. La integral se puede partir en pedacitos de área, ¿verdad? Entonces, por ahí usted se dio cuenta solamente con los límites de integración, ¿verdad? Le andan preguntando 8 a 10, pero usted tiene de 0 a 10 y de 0 a 8. Entonces, vean, usted sabe que la integral de 0 a 10 de f de x es lo mismo que la integral de 0 a 8 de f de x más la integral de 8 a 10 de f de x. Bueno, gente, no sé si lo han notado, pero aparece mucho el dx. ¿Qué es eso? Dependiente a la X. ¿Cómo? Es como que es como, ¿cómo era lo de X digamos, lo de X digamos, cuando era la implícita de la función? Entonces, Ajá. O sea que aquí la función, todo lo vamos a tomar, que la función principal es x, ¿verdad? Como si hubiera x o y. Ya aquí nos dice que todo es respecto de x. Pero además de eso, también hay otra interpretación. Recuerde que yo les dije a ustedes que el área, por ejemplo, es un rectangular base por altura. Bueno, altura es f de x. El de x es el diferencial. Recuerden que el diferencial de x es delta x, que es x2 menos x1, ¿verdad? O sea, una medida tan pequeñita en el eje X de base que se le llama diferencial. Eso es como ¿cómo que le digo? Como una diferencia muy, 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 muy pequeña. ¿Por qué muy, muy, muy pequeña? Porque es el límite del infinito, ¿verdad? Hay infinitos rectángulos ahí. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ya tenemos que, bueno, la de 0 a 10 es 17, entonces simplemente sustituimos. 17 es igual a de 0 a 8 es 12. Ahí. Es 12 más la integral de 8 a 10. ¿Y qué hacen ahora? ¿Qué hacen? Despeja. Y ya está. 17 menos 12 es la integral de 8 a 10 de f de x. 5. Y ya está. Ven que no era difícil, nada más darse cuenta qué propiedad usar. Eso posiblemente entre bastante en el examen parcial, ¿verdad? Vamos con otra. Bueno, ¿alguna pregunta de eso? Está sencillo, ¿verdad? Ya van a ver que no es tan sencillo. Dice, integral acotada por un rectángulo. Ajá. Perdón, eso le iba a preguntar que si era normal que se diera tan sencillo. No, no, esto es porque es propiedades. Y ya, vea que al momento no sabemos calcular ninguna integral. Ya ahorita Ah, vamos a ver cómo se calculan. Y a eso sí hay que ponerle mucho cuidado. Eso sí es difícil. Bueno, para ustedes. Va. Entonces, vamos con la integral acotada por un rectángulo. Suponga que existen m mayúscula y m valores mínimo y máximo
de la función. Recuerden, máximo y mínimo, intervalo cerrado y acotado, como habíamos hecho con Baestras. ¿Se acuerdan? En Baestras, cerrado y acotado, existe un máximo y existe un mínimo. Entonces, usted ya sabe que estos m y n existen en el intervalo cerrado por Baestras. Entonces, la integral de AB siempre está metida entre dos valores. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, es B menos A, o sea, B menos A quiere decir la base, ¿verdad? Y M quiere decir el mínimo, o sea, base por una altura que es pequeñita, o sea, un rectangulito pequeñito. Y va a estar metido en el área también de una, ¿cómo se dice? De un rectángulo más grandecito. O sea, la integral siempre está acotada por dos rectángulos. Un rectángulo donde M es el mínimo de F y otra donde M mayúscula es el máximo. Vea, por ejemplo, vamos a hacer el dibujito. Bueno, vamos a correr esto un poco. Recuerde, M y N, bueno, M mayúscula y M minúscula son máximo y mínimo, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos a B. Suponga que F es así, más o menos. No, vamos a darle una forma más interesante. Tampoco. Vamos a ver. Mejor. Así me gusta. ¿Quién sería el valor mínimo? La pancita, ¿verdad? Que está aquí. Este va a ser M. Bueno, este para nosotros va a ser el mínimo. Y bueno, este otro, este va a ser, digamos que 1 a 1 es 1 a 2. Las respectivas preimágenes en el eje X. Y por aquí vamos a tener al máximo. Llevarnos esto para aquí arriba mejor. Sí, mejor. Entonces, si usted quisiera hacer, vea que la integral dice que está acotada por un rectángulo de base B menos A por mínimo. O sea, este pedacito de rectángulo es el que acota por debajo al valor de la integral. Recuerden, el valor de la integral es todo esto. ¿Se acuerdan? Todo el área bajo la curva. Pero en este caso, vamos a hacerlo con colores. Este verde va a ser mi rectangulito de acá. Sin embargo, el rectángulo grande va a ser igual B menos A, solo que, vamos a poner otro color, vamos a poner rojo. De altura va a tener M mayúscula. Y de base, ¿quién? B menos A igual. Entonces, por aquí tendríamos nuestro rectángulo grande. O sea, la integral está como ensandwichada, por decirlo así, en el área de dos rectángulos. Uno grande y uno pequeño. Nada más. Alguien en el chat, ya voy a revisar. Dice que, profe, la M mayúscula es el menor. Sí, vamos a ver, son valores mínimo y máximo, respectivamente. Ah, ok, sí. Qué interesante. Sí, M es el mínimo y M mayúscula el máximo. Pero vea que aquí lo acomodaron diferente, digamos, como si fuera el máximo y este como si fuera el mínimo. Este, vamos a darle vuelta para que quede perfecto. Este va a ser M y este M mayúscula. Sí, el M minúscula es el mínimo y el M mayúscula el máximo para que el rectángulo grande esté por encima y para que el rectángulo pequeño esté por debajo. Ahora sí. Profe, o sea que si vemos eso como una cabeza y toda su área, como pelos, para saber el valor del área, hay que calcular cuántos pelos hay. Vamos a ver. Ok, metafórico, Isaac. Vamos a ver cómo sería eso. Dice Isaac que si vemos esto como una cabeza y toda su área como pelos, para saber el valor del área hay que calcular cuántos pelos hay.
Vamos a ver, revisemos un toquecito. Es que el hecho de pelo, lo de esta parte sí, esta parte de aquí, ¿cuál fue? Se me perdió. Ah, bueno, lo de la propiedad. Esta propiedad, ¿dónde está? Esta. Esta propiedad es la de que el área, calcular el área de un pelito. Un pelito no tiene área. Creo que nada más aplica únicamente para este concepto de aquí, que es el de pelito. O sea, el pelito no tiene área. Si usted junta pelitos sin área, pues no va a tener área en ningún momento. Eso es lo que sucede. Vea, la integral le dice a usted, bueno, la definición de integral, por aquí estaba dentro de los teoremas, dice que f tiene que ser continua en a, b y tiene que tener solo un número finito de discontinuidades de salto. Si usted pone infinitas discontinuidades, tendría infinitos pelitos, ¿verdad? Infinitos pelitos sin área quiere decir que no se puede calcular la integral porque nos daría cero, ¿verdad? Tiene que estar todo continuo, ¿ve? No puede ser en pelitos, como la metáfora de hace un rato. Solo pelitos aplica, o la integral de un pelo da cero para esta. En el momento que usted tenga de A, sabe que la integral es cero. Nada más recuérdelo así, para que no se haga mucho confusión ahí mental. Listo. Bien, vamos ahora con un teorema de valor medio para integrales. También existe un teorema del valor medio. Qué interesante, no apareció en el examen, mejor que recuerdo. Teorema del valor medio para integrales. Si la función f es continua en a, b, entonces existe en dicho intervalo un valorcito c tal que la integral coincide justamente con b menos a por la imagen de c. Existe el valor de la integral del área coincide con un rectángulo que mide de base b menos a, pero altura f de c. ¿Quién es f de c? Ah, bueno, habría que buscarlo. Vamos a ver, estime el valor de la integral. Usted sabe que tiene por ahí una integral, que esto es difícil, esto lo van a ver en cálculo 2, calcularlo. Es bien difícil, pero la integral es muy linda. La integral de menos infinito a infinito de eso da raíz de pi. Algo lindísimo, que se calcula con coordenadas polares. Coordenadas polares es como, bueno, ustedes saben que estamos trabajando siempre en coordenadas rectangulares, siempre eje X e Y, ¿verdad? X e Y. Más bien, en coordenadas polares las cosas funcionan diferente. Usted tiene un ángulo y un radio. Entonces, se mide diferente las cosas en ese lugar. Entonces, eso nos permite hacer un cambio de variable y poder calcular eso. Dice en el chat. Profe, ¿cómo sabemos cuál figura tienen las integrales? ¿Figura en qué sentido? Como la derivada. Que si usted, bueno, calcula la derivada, puede hacer calcular la gráfica de la derivada, tal vez. Así, pero... Ah, bueno, en gráfica, dice que se imagina. Ok, lo que pasa es que aquí en integral definida, la integral definida solamente corresponde con el área bajo la curva. ¿Sí? Nada más área bajo la curva. O sea, todo lo que se encierra entre el eje X y la función. Y así es como se ve en el gráfico. Pero bueno, aquí vamos a estimar el valor, ni siquiera calcularlo. Nada más vamos a darnos una idea de cuánto es. Vea que este nos va a ayudar. Usted puede darse una aproximación para ese valor de la integral, teniendo en cuenta que es b menos a. Recuerde que b menos a es el límite superior menos el inferior por el mínimo, un rectángulo. Y igual aplica para este, que sería un máximo, pero un rectángulo más grande. Ahora, no, eso lo que sucede es que, por ejemplo, vamos a hacer otro dibujo. Recuerde, el área bajo la curva se corresponde con la integral definida. Eso sí, todo esto es el área bajo la curva. Lo que mida, no sé qué es. Bueno, la cosa es
que existe un C por aquí tal que hace que exista un rectangulito de altura f de C y de base b menos a, tal que este rectángulo de área mide de área lo mismo que mide la integral, nada más. Ahora sí, ¿lo entendió? Existe nada más un rectangulito que coincide con el valor de la integral. Ah, ok, perfecto. Ve, con el dibujo es mucho mejor, ¿verdad? Ahí lo tienen. Recuerde, este me dice que existen rectángulos que encierran justamente por debajo y por arriba la integral. Y luego el valor medio me dice que existe un rectángulo donde la altura es f de c, que no sabemos cuál es c, ¿verdad? Habría que buscarlo. Tal que la integral corresponde con el rectángulo. Sí, para todas, exactamente, Fabricio. Siempre ocurre. Eso es lo bonito de mate, que ya usted sabe, los teoremas le dicen lo que siempre ocurre. Siempre y cuando f sea continuo en el cerrado, ¿verdad? Continuo en el cerrado. Ah, bueno, ¿qué he dicho? Usted sabe que existe un rectángulo por ahí que su altura es f de c y bueno, se corresponde con el valor de la integral. Muchas veces este teorema es muy usado en mate pura para demostrar cosas. A veces la integral es horrible, pero usted sabe que existe un rectangulito que mide lo mismo, entonces lo cambia y ya. Sale bonito. Bueno, vamos a estimar el valor de esta integral usando el acotada por rectángulos. Usted sabe que existe un m, ¿verdad? Que es el valor del mínimo, en este caso, por b menos a tiene que ser menor o igual que de 0 a 1 de e a la menos x cuadrado diferencial de x, menor o igual que un máximo que hay que encontrar por 1 menos 0. Entonces, listo. ¿Quién sería ese mínimo o máximo? Bueno, podríamos suponer que está a la izquierda y a la derecha, ve que tiene exponente negativo. Esto quiere decir que existe, que la función exponencial es, por decir, se puede hacer así, decreciente. Siempre es negativo el exponente que tiene, ¿verdad? Puesto que si yo evalúo un valor de aquí, siempre me va a dar positivo por el cuadrado, pero el negativo me lo hace, pues, me le cambia el signo. De modo que esto es siempre e a la menos un número. Un número que está entre 1 y 0. Entonces los máximos y mínimos van a ser e a la menos 0 al cuadrado y el máximo, bueno, puede ser cualquiera, alguno de esos dos. E a la menos 1 al cuadrado. Evalúen a ver cuánto dan esos valores. Si da uno mayor que el otro, pues intercambiamos máximo y mínimo ya. E a la menos, bueno, este da 1, con solo ver. Y el otro da e a la menos 1. 0,36. 36,779. Entonces, el máximo y el mínimo hay que intercambiarlos. Máximo este, mínimo este. Profe, y el menos está fuera del paréntesis, o sea que al que habría que Exacto, elevarlo. exacto. Ok. Ujú. Entonces, el valor está, o el valor de la integral está entre menos 1 por 1 menos 0. Y el máximo sería 1 por, bueno, e a la 0, perdón. E a la menos 0 cuadrado por 1 menos 0. Vamos a ver si la calculadora tiene el potencial para calcular esta integral. Vamos a ver. Ustedes pueden calcular integrales con la calculadora, ¿verdad? Recuerden. Con la función integral, ustedes la pueden ver por ahí a la par del menú, botón de menú abajo, aparece la integral con 3 cuadritos. ¿La logran ver? Vamos a ver, aquí. Aquí está. No, aquí. Esa es la función de integral. Vamos a darle clic aquí.
Y vamos a ver si la calculadora da algún valor. E elevado a la menos x cuadrado. De 0 hasta 1. Vamos a ver qué da. 0,74. Dice que el valor de la integral más o menos da 0,7468. Y este me da a mí las aproximaciones 0,3679 menor o igual que el valor de la integral más o menos 0,7468. Ese es el valor real o aproximado, tal vez numéricamente, ¿verdad? Menor o igual que 1. Y eso es cierto, ¿verdad? Véanlo por ahí, ahí lo tienen. Profe, ¿cómo lo escribe en la calculadora? Exactamente como aparece. Vamos a ver si logra ver en, ahí, en la cámara. Integral. Vea lo que va en el cuadradito grande es la expresión algebraica, que ya sabemos cómo escribirlo. E a la menos x cuadrado. El x es con alfa, x. Y límite inferior es 0 y el superior es 1. Entonces la aproximación es ese. ¿Les dio? ¿Les dio, gente? ¿O no? Y vea qué interesante. Ya usted sabe que el valor de esa integral tiene que estar entre menos 1 y 0,36. Dando 0,7468. Entonces, vea que este valor de acortar por un rectángulo, pues en realidad no está tan mal, pero nos dice más o menos entre qué valores está. Me dio 1, profe, ¿cómo le va a dar 1? Recuerde, e a la menos x cuadrado. El menos está por fuera, ¿verdad? Y la integral de 0 a 1. Revise, Isaac. Vamos a continuar. No, no entendí muy bien dónde salió ese 0,3679. Salió del mínimo. Sí, ese es el mínimo justamente. Sería e a la menos 1. Y el otro, el E menos 0 en la 2, E está a la menos exactamente 0 se da 1, ese es el máximo. Vamos a ponerle aquí colores para que no se me enreden. Este es este, que es este. Luego este es este, que es este. Ya, ahora sí. Vamos a ver, Isaac dice, ¿cuál es el valor de X? El valor de X no es ninguno. La integral se lo calcula. No tiene que darle ningún valor de X. Nada más, escribe la expresión tal cual, así como está en rojo aquí, como lo puede ver. Y le da igual. Automáticamente la calculadora le integra a usted el área bajo la curva de eso. Vea que en este caso no es como las derivadas, que usted tiene que sustituir un valor. No. El valor de X se sustituye. Ya vamos a ver con el TFC estos valores. Pero no se me adelanten, ya casi llegamos ahí. Ok, perfecto. Ya saben cómo calcular integrales. Ahorita al final me dicen para repasarlo. Bien, esto es una de las joyas de tal vez de la carrera, que lo van a seguir viendo de ahora en adelante. El teorema fundamental del cálculo. Vea que existen un montón de teoremas fundamentales. Existe el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética dice que usted puede agarrar cualquier número y escribirlo como potencia de números primos. Y eso es cierto, es muy fácil. Vea que usted puede agarrar el 6 y escribirlo como potencias de números primos. Puede ser 2 por 3. El 10, 2 por 5. El 15, 3 por 5. El 21, 3 a la 3. ¿Verdad? Todo eso. El menos 4, menos 1 por 2 a la 2. Es el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la álgebra dice que para un polinomio de grado n existen a lo sumo n raíces, ¿verdad? Como hacíamos en división sintética, que ese ya lo hemos trabajado. En división sintética usted sabía que puede existir, por ejemplo, si el polinomio es de grado 3, pueden existir 3 o menos en los reales. Si es de grado 4 el polinomio, bueno, pueden tener 4 o menos soluciones. Pero en los números reales, el teorema fundamental de la álgebra es más potente en los complejos. Dice que siempre que existan n
de grado n, un polinomio tiene n raíces complejas. Aquí el teorema fundamental del cálculo hay dos partes. Teorema fundamental dice que si f es continua en el cerrado, este tal vez es un poquito más difícil de comprender que los otros teoremas fundamentales, pero este hay que saber entenderlo. Si f es continua en el cerrado, entonces la función g definida por esto, cuidado, se enredan por favor. Vea que esto es g, una función que describe el área. ¿Sí? Va de a hasta x. Es una función, cuidado. La variable x es esta. No se me enreden, cuidado, cuidado, cuidado. Esto es una función. Vean, la función es esta. Y es una integral. Siendo x entre a y b. Es continua y derivable. Ese es el poder. Y ya van a ver qué interesante. Usted sabe que esta integral se puede derivar. Y vamos a calcular la derivada. Y dice que justamente la derivada de g es f. Vamos a ver, ¿qué se interpreta por eso, gente? Vamos a ver, ¿qué le interpretan? ¿Qué entienden? ¿Qué interpretan ustedes por eso? Usted tiene una función que es la integral y usted puede calcular la derivada. Y la derivada corresponde a f. ¿Quién es f? Lo que está aquí adentro. Vamos a hacerlo en detalle aquí. Entiéndanlo, mastiquen qué está pasando. Sabemos que g de x es una función de área que va de a hasta x de f de t. dt. Cuidado. La variable está en el límite superior. La variable interna de la integral que usted puede calcular es t. Es otra cosa diferente. O sea que si usted deriva g respecto de x, puede derivar la integral. ¿Y cuánto es que da la derivada de eso? ¿Cuánto da? F. F evaluado en X, no en T. No sé si están viendo lo que está pasando aquí, pero eso es súper importante. ¿Por qué? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice? Eso dice que si usted toma la integral de una función y la deriva, obtiene la función como si la derivada y la integral fueran operaciones inversas una de la otra. Ese es el potencial. Debería sentirse asombrados en este momento. ¿Se perdió un toque? Ok, piensen esto. El teorema fundamental del cálculo dice que si usted toma la integral y la deriva, obtiene la función. Al igual que usted hacía con arcoseno, recuerden, arcoseno del coseno, ¿qué salía? El argumento, ¿verdad? Salía el argumento X. Pero ¿qué pasa si usted agarra, bueno, el argumento en este caso era, pongámosle ahí algo random, aleatorio. Si usted agarra y deriva la integral, ¿verdad? Sale, por decir así, el argumento de la integral, pero evaluado en la variable X. Son operaciones inversas una de la otra, la derivada y la función. Recuerden, toma la integral y la derivan, obtienen f. ¿Qué pasa si yo tuviera la integral de la derivada? ¿Qué pasaría?
Bueno, vamos a continuar con este. Dice, si f es una función de este tipo, donde en el límite superior existen funciones, vea, aquí ya no es a y x, sino que es f, una función de x y otra función de x. Entonces, si usted deriva esta integral, si usted la deriva, recuerde, aquí en los límites superiores hay funciones, hay regla de la cadena, la regla de derivada. Entonces, la regla de la cadena sería f evaluado en el superior, ¿verdad? Por la derivada del superior. Vea, vamos pegándolo con la derivada igual, es lo mismo, regla de la cadena. Menos, cuidado con esto, ya vamos a ver por qué sale eso, menos f en el inferior, ve que el inferior es esta expresión de aquí, o de x, por la derivada de el inferior. Nada más. Tómale una fotito ahí para que vayamos haciendo algunos ejercicios más adelante. Vamos a ver, ¿alguna consulta de este momento de esto? ¿Alguna pregunta? Ya sabemos que la integral de la derivada, no, perdón, la derivada de la integral es la función, o sea, la derivada y la integral se anulan. Son operaciones inversas unas de la otra. Si existen en los límites superiores cosas que tienen variable funciones, hay que aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Porque estamos derivando composición. Entonces, este evaluado en el superior por la derivada del superior menos este evaluado en el inferior por la derivada del inferior. Ok, seguimos. Encuentre la derivada de la función g. Esto de aquí. Esto les va a aparecer en el examen. Y mucha gente, pues, no se va a acordar de esto o va a entrar en pánico, pero es muy sencillo. ¿Qué dice? ¿Cómo calculo g'? ¿Cómo quedaría? Vayan pensando mientras escribo. F del argumento de 1 más t al cuadrado, ¿no? Voy, regálame un F. toquecito. ¿Sería quién entonces? Ahora sí dícteme. Bueno, sería con respecto a x, ¿verdad? Vamos Sí, con respecto a x. entonces sería, f de x igual a 1, raíz de 1 más t al cuadrado. Más t. Bueno, t, más bien, sería, eso sería derivado, me imagino, ¿verdad? Ah, cuidado, vamos No. a revisemos el teorema fundamental. Dice, usted tiene una función que depende de t. ¿Lo ves aquí? Ujú. Entonces, la derivada es simplemente f, pero en x. Lo mismo que hay aquí, pero en x. Ok, entonces no hay que derivar nada. Ok, pero No. Entonces, ¿quién sería? ¿Cómo quedaría? t al cuadrado todavía, ¿no? ¿Pero quién? ¿O no? ¿Variable x o t? ¿De t? No. Vea, el teorema X. fundamental dice en x. X, porque se Ah, cambia. Se intercambia, nada más. Vea, gente, x cuadrado. Por eso a la gente le cuesta tanto. Piensa que es algo súper complejo, pero no. Es la derivada y la integral se anulan entre ellas porque son operaciones inversas unas de la otra. Y solo sale f, pero evaluado en x. En el límite superior, nada más. ¿Vieron que es sencillísimo? ¿Lo entendieron? Ahora sí. Un ejemplo particular. Vamos a ver en el Una chat. pregunta. Sí. Sí, ok, eso hay que cambiarlo, digamos, a fx, pero si ahí arriba en vez de una x dijeron 10, entonces yo lo cambio a 10. No, ya ahí no. Ahí no hay función de x. Esa no es función de área. Tiene que haber variables aquí diferentes. Aquí variables diferentes a esta. Nada más. Si fueran números, ok, ya es eso en la otra parte del teorema fundamental que vamos a ver ahorita. ¿Está bien? Está bien. Ok. Dice Y Sofía. si Perdón. hubiera, Bueno, Jair, continúe. no, que si hubiera en la integral números y variables como un 10x, Ah, ok. Y ahora sí, si aquí hubiera 10x, hay que tener cuidado. Hay variable.
Entonces, ¿qué dice? Cuando hay variable que es diferente de x, aplicamos esta. Dice, ve, cuando aquí hay función de x o función de x, es f evaluado en el superior, la función que haya, ¿verdad? Por la derivada del superior. Ve que eso tiene sentido porque es una función, ¿verdad? Menos f evaluado en el inferior, lo que haya, ¿verdad? Sea número o sea función, por la derivada del inferior. ¿Te queda claro ahora sí? Ya vamos Sí. a ver ejemplos. Vamos con Sofía. Dice, Sofía, espero que se encuentre bien. Mi internet está fallando mucho y no tengo datos. Dice Sofía que no entendió lo de si es el revés de la derivada. Al revés tal cual, no. Es una operación inversa de la otra. Sofía. Ok. ¿Lo entendiste, Sofía? Si usted deriva la integral, obtiene f. O sea, se anulan entre ellas. Vamos a ver. Ok, perfecto. Dice Isaac que cuando explica con ejemplos es más fácil. Sí, ya vamos con más ejemplitos, de hecho. Vamos con este. Encuentre la derivada de la integral de 1 hacia x cuadrado secante de t de t. Ojo, ¿cómo me doy cuenta yo que esto es teorema fundamental del cálculo? Que es fácil, porque aquí hay variable t y aquí hay variable x. Y la derivada es respecto de x. ¿Qué dice el TFC? Que la derivada de 1 hacia x cuadrado, x al cuadrado, cuarta, perdón, de secante de t. Vayan pensándola. De x sería igual a quién. ¿A quién evaluado en quién? Ujú. De secante de x a la cuarta. Ah, ok, excelente. Secante de x a la cuarta, pero cuidado. Decía la variación del teorema fundamental 1 que si aquí arriba no hay x, ¿qué hay que hacer? El derivaba por el Ah, ok. segundo sin derivar. Eso. Era un menos o un más lo que Era seguía. un menos, sí. Un menos, Vamos a ¿verdad? Sí. ver por qué sale el menos. Ahorita lo vemos. X al cuadrado derivado menos, ¿qué más? El primero sin derivar. Vamos a Es ver. al revés, ¿verdad? Sería la de abajo. Secante Vamos a 1. ver. Era secante evaluado en 1. Secante de 1. Eso, secante evaluado en 1 Mm. por quién. La En derivada el de 1. 1. Eso, Derivado. entonces, sí, pues la derivada de 1 ya va a ver que eso va a dar 0. ¿Ya? Secante de 1 por 1 derivado. Entonces, vea que esta parte da 0 siempre que hayan números, ¿ve? Siempre que hayan números va a dar 0 porque es derivada de lo de adentro. Entonces se va a anular. Y ahora sí, derivada de x cuadrado, 3x, 4x a la 3. 4x a la 3 secante de x a la cuarta. Y ya está. Y ya está. Vean que esta era la variación. ¿Por qué? Porque tenemos esto de variable t derivada respecto de x. Tenemos x en el exponente, en el límite superior, pero no es x solito. Es la función x a la cuarta. Cuando es función x a la cuarta, ya usted sabe que hay que multiplicar por regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena anula, exacto, anula este porque es un número, ¿verdad, Fabricio? La regla de la cadena dice que es secante evaluada en 1 por la derivada de 1, pero la derivada de 1 es 0. Entonces sí, la regla de la cadena anula esa parte. Vamos a hacer otro. Bueno, ya ni más. Si no, después le ponemos más ejercicios. Vamos a ver la otra parte. El teorema fundamental de la segunda forma. Cuando hay numeritos. Dice, teorema fundamental del cálculo, parte 2. Si f es continua en el cerrado, entonces la integral de a hasta b de f es
Y ya aquí nos dice cómo calcularla. ¿Cómo se calculan las integrales? F mayúscula de B menos F minúscula. No, F mayúscula de A. Entonces de aquí sale este negativo, véalo. Negativo, dice F mayúscula, que vamos a ver que es F mayúscula evaluado en el superior, menos F mayúscula evaluado en el inferior. Por eso es que sale el menos. Vamos a revisar otra vez la formulita que teníamos. Entonces, véanlo. F evaluado en el superior, aquí, por la derivada del superior, menos el menos de hace un rato, F evaluado en el inferior, por la derivada del inferior. ¿Ve? Por eso es que sale ese negativo, porque es el teorema fundamental de cálculo, segunda parte. Para cuando hay números. Pero vea, ojo, gente, cuidado. Que esto me costó un montón cuando estaba llevando esto. Y eso yo no lo entendía nunca. ¿Quién era F mayúscula y quién era F minúscula? Siempre se hacía un enredo, yo no entendía. F mayúscula es la antiderivada. Vamos a ver qué es la antiderivada. F minúscula es F, la que tendríamos aquí. Hay que encontrar quién es F mayúscula. Eso es lo difícil de integración. Encontrar F mayúscula. Por haber encontrado F mayúscula, usted simplemente evalúa en el superior menos en el inferior y ya está la integral resuelta. La antiderivada es esa expresión que usted deriva y le da F. ¿Entendieron eso? La antiderivada es la expresión que usted deriva y obtiene lo de aquí. Vamos a ver, procesen eso un poco. Bueno, Ajá. entonces ahí hay que derivar es F mayúscula. Y me da F. ¿no? Ajá. Si usted la conoce, pero ¿y si no la conoce, qué? Ah, de ahí, Ven. ya no sé. Ok, derivar es fácil, porque usted aplica reglas. Integrar es pensar en qué es lo que usted derivó para obtener el resultado. ¿Ven? Si usted deriva, obtiene algo. Pero si usted integra, anda buscando ese algo que le dio esto de aquí. ¿Ven? Procesos contrarios, uno al otro. Derivar con fórmulas. La integral, hay que buscar qué hizo usted para derivar y encontrar este resultado. Profe, Ah, eso es como, digamos, que me den como, ok. como 4x a la 3 y yo tengo que decir que el anterior era x a la 4. Eso es. Eso es integrar. Ya usted acaba de hacer su primera integral. Qué dicha. Entonces, si usted sabe que f minúscula es 4x a la 3, ¿quién derivó usted para que le diera 4x a la 3? Ah, bueno, en ese caso era x a la cuarta. Pero cuidado, ¿será que existe solamente una? ¿Existe solamente un f mayúscula? Piénsenlo. Está interesante, ¿verdad? La clase. Vamos a ver, piénsenlo un poco. Existe solamente uno. Una función f mayúscula que si usted la deriva, ajá. Ahí también faltaría, digamos, si es A, faltaría B. Digamos, Sí, como Vean, el la A y el idea B. que es F mayúscula de B menos F mayúscula. Ok, perfecto. Pero eso para calcularla, vea que eso, si usted quiere el valor numérico, no pasa nada. Pero por el momento centrémonos en antiderivada. Si usted tiene f y es esto, lo que usted derivó para que le diera esto es x a la cuarta. Eso está correcto, ¿verdad? ¿Sí lo entendió? ¿Verdad que sí? Ok, piensen ahora. ¿Solo existe una o existen otras diferentes? Tal que si usted deriva esto, le da esto. Piénsenlo. Volvemos en 10 minutos. Voy a dejarles pensando eso por ahí. Y me dicen, piénsenlo un poquito. Si existe solamente una F mayúscula o existen varias. Ya casi volvemos. O porque tienen alguna prueba de que no es única. Pero yo creo que sé una. A ver, un contraejemplo, dígame. Se llama contraejemplo. Si tuviéramos x a la 4 menos o más algún número, la Ah, derivada también sería aquella.
Ok, y vean qué bonito. Este es el más C que todo el mundo deja botado en integrales. Esa es el más C. De ahí sale el más C. Ujú. Pudo haber sido constante, gracias Daniel. Eso es el detalle. Si usted deriva una función f mayúscula donde tiene un término independiente, ese se anula, ¿verdad? Por la derivada y se obtiene f. O sea, hay infinitas f mayúsculas. Y este es el más c que todo el mundo deja de agotado, que hay muchos memes de eso, ¿verdad? Recuerden, más c, f mayúscula, más c. Usted ya, aquí creo que era Carlos, no sé, ya logró darse cuenta que esta es la integral de 4x a la 3. X a la 4 más la constante de integración. Qué dicha. Me alegra que muchos lograron darse cuenta de esto. Esto a la gente le cuesta un montón. En serio, hasta el momento es el grupo que mejor le va y siento que le pone en el curso, ¿verdad? De cálculo. Excelente, ¿verdad? Vamos a ver, ahora sí, ¿qué es la primitiva o antiderivada? Dice, si en todos los puntos del cerrado A, B se verifica que f' mayúscula, cuidado, es f minúscula, la función f mayúscula se llama primitiva o antiderivada. Recuerde, antiderivada o primitiva es lo que usted anda buscando, tal que si lo derivamos, nos da f. Ese es un nombre, no sé, como característico para no decir que andamos buscando la f tal que se deriva da f minúscula. Bueno, la primitiva antiderivada ya ustedes recuerden que es f mayúscula, que siempre es la función que tengamos aquí, ¿verdad? F minúscula, la que hubiéramos derivado para que nos diera 3x al cuadrado, pues x a la 3, pero cuidado, más la constante de integración, más la constante, que no se les olvide eso. Ya ustedes mismos los dedujeron que debe llevar un más c o una más constante. Entonces, vamos a calcular esto. A ver, a pura antiderivada. ¿Qué deberíamos nosotros derivar para que nos dé x a la 3? Piénsenlo un poco ahí. Ahí usen su cerebro, dele vuelta a las conexiones que tiene usted de derivada y piense al revés ahora. ¿Quién es la función f mayúscula tal que? O sea, ¿quién es la primitiva? 3x cuadrado más c. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Quién es f mayúscula tal que f' mayúscula es x a la 3? Usted dijo x a la 4, ¿verdad? ¿O quién dijo? Cuadrado a la 2. X al cuadrado a la 2. Así. No, 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Vamos a ver. 3x al cuadrado. Si usted lo deriva, si usted deriva eso, le va a dar 6x, ¿no? Bien. Ah, es que tiene que dar exactamente lo mismo. Ajá, exacto. Ah, Tiene ok, que dar ok. perfecto. Ya entendí. ¿Quién sería? X a la Piensen. 4 Podría ser tercios. X a la cuarta. Con 4, con Vamos 4. a ver. X a la 4. ¿Entre qué? Tercios. Tercios. Vamos a revisar. Si usted deriva, verifiquemos, quedaría. Se cae, bueno, en un tercio se arrastra, quedaría 4x a la 3. No, no funcionó. Otra, por ahí anda, pero no es ese. Por ahí anda, por ahí anda. Ujú. Ujú. En vez de 3 ponemos un 4. Ok, vamos a ver. En vez de un 3 ponemos un 4, vamos a ver si es cierto. X, bueno, 4, X a la 3. ¿Funciona o no? Y yo creo que sí. Ok, pero ¿qué le falta a esa primitiva? El C. Una pregunta. Ajá, dígame. Digamos ahí, en esta parte donde usted tiene que derivar como a la inversa. Ajá. Digamos siempre, bueno, esa mismo. Digamos que usted lo que entonces tiene que encontrar, digamos, si es como, o sea, ¿cómo hace usted, digamos, como para pensar con una función más grande? ¿Me explico? Porque, Vea. Vamos a ver. Usted me va a decir, y yo sé que sí, vamos a ver quién es la integral de esto.
integral o De derivada. esto, la integral. Era como arco tangente, ¿no? Ajá, y ya está, ven, el toque. Es pensar al revés, ¿qué es la función que usted deriva de eso? ¿Ya lo vio? Ya. O ¿Ven? sea que podemos utilizar las mismas fórmulas de la vez pasada. Eso. Usted puede usarlas tal cual. Ok, cambien algunas cositas y algunos métodos porque no es tan fácil como se ve. Digamos, esto es la parte más fácil, digamos, darse cuenta. Pero algunas veces, gente, las integrales tienen sus toques, ¿verdad? Ok, vean, hagamos una distinción nada más. Vamos a ver alguien en el chat, ya casi retomo. Artan me dijo tanto en consulta que ya ves que me... Eso, Isaac, ese es justamente. ¿Quién sería, por ejemplo, la integral de esto? ¿Quién es? Rápido, vamos, conecten. Logaritmo de la Logaritmo natural de X. Logaritmo de X más C. Ahí lo tienen, ya ustedes están integrando. Nada más denle vuelta a los cables de su cabeza de derivación y ya tienen integrales. Nada más, vamos a darles algunas formulitas ahí más adelante que varían un poco. Por ejemplo, vea que no era fácil encontrar la antiderivada de X a la 3. Era un poquito difícil, ¿verdad? Porque había ¿qué había que hacer? Hay que dividir entre un número, ¿verdad? Ya vamos a ver las fórmulas de eso. Entonces, vea, hagamos una cosa. Hay una cosa que es integración, integrales definidas e integrales indefinidas. Integrales definidas son las que tienen los límites de integración, ¿verdad? Los límites superiores e inferiores. Ok, la integral indefinida no tiene eso. No tiene los límites de integración. Ok, conectemos también. La integral definida me sirve a mí para calcular áreas. La integral indefinida solamente me ayuda a mí a ejercitar el proceso de calcular integral, ¿verdad? El proceso de buscar la antiderivada y bueno, el más C, y que no se me olvide eso. Cuando hay integral indefinida, lleva el más C. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué parte del dominio estamos integrando. Aquí sí lo sabemos en integración definida. Entonces, en integración definida no va el más C. ¿Quién va? Va el teorema fundamental del cálculo, segunda forma. Es la antiderivada en el superior menos la antiderivada en el inferior. Pero el más C no va. El que va, cuando lleva más C, es en integración indefinida. ¿Les queda claro? Aquí no hay más C. Cuando no lleva los numeritos, hay más C. ¿Les queda claro? Sí, pero Ok. Entonces, basta ahora, como es integración definida. Ajá. Es para ver si escuché bien. Indefinida, vamos a C, Ajá. y definida sin C. Sin C. Porque el teorema fundamental del cálculo se lo da, le da el numerito, ¿verdad? Usted le está diciendo dónde es que está. Evalúan el superior y en el inferior. Vamos a ver. Entonces, en el momento que usted integre, ya usted se dio cuenta de que, bueno, hay infinitas antiderivadas, saben que si usted deriva, le obtiene F. Pero como es integración definida, lo vamos a suprimir, el más C. No nos compliquemos. Nada más para fines prácticos. Usted sabe que eso siempre ocurre, pero bueno, no pasa nada. Ok, ya usted sabe que el valor de la antiderivada de x a la 3 es x a la 4 entre 4. Entonces ya podemos calcular la integral. Lo difícil era eso. Entonces la integral de menos 5 a 2 de x a la 3 diferencial de x sería, vamos a ver, teorema fundamental, segunda forma. F mayúscula o antiderivada en B, en el superior, menos antiderivada en el inferior. ¿Quién es la antiderivada? X a la 4 entre 4. ¿Evaluado dónde? Esta es una notación muy importante que les recomiendo dominar. En X igual al inferior, menos 1, y X igual al superior, 2. ¿Lo entendieron? Esto es la misma evaluación de las derivadas, ¿verdad? Evaluando el barrito, solo que aquí le dice en el inferior y en el superior. ¿Lo entendieron? Entonces, en el mismo ejercicio vamos a tener que evaluar en dos cosas diferentes, ya no es como en la Eso. derivada que... No, ya Ok. la derivada cambia un poco, ¿verdad? La derivada solo es un punto, nada más. Aquí es en un límite superior y el inferior. Vamos a ver ahora.
¿Qué decía el TFC? Agarre la derivada, perdón, la antiderivada y evalúen el superior. O sea, 2 a la 4 entre 4 menos del teorema fundamental, este menos, evaluado en el inferior. Menos 5. Gente, si ustedes, por eso les digo, si ustedes quieren pasar cálculo entre paréntesis, todo siempre. Y ya está, ese es el valor numérico. Y de hecho, corresponde al área bajo la curva entre menos 5 y 2 de x a la 3. Evalúen, rápido, con todo eso. 2 a la cuarta, entre 4, menos 5 a la cuarta, entre 4. Me da menos 609 entre 4. ¿Les dio así? Sí, bro. Perfecto. Ve que es el valor numérico exacto. Como estamos en integración definida, el área, no importa negativa o positiva, lo que dé, recuerden que si es negativa, se ocurren ciertas cosas. Aquí nos da un valor numérico. En la integral indefinida, no. En la integral indefinida nos da una función que es la antiderivada más la constante. Aquí es valor numérico. De hecho, calculen la integral, justamente la integral definida con la calculadora. Recuerden, teclita aquí de que está por debajo de menos, que viene con la integral. Vamos a darle clic. Ok, justamente aparecen 3 cuadros. Uno grande, que es el que va a llevar la expresión algebraica x a la 3. Y 2 pequeños. El de abajo es el que lleva el menos 5. Y el superior lleva el 3, digo el 2. Y le da menos 609 entre 4. Y ya está su primera integral resuelta. ¿Entendieron? ¿Les dio en la calculadora exacto? Sí, profe. Qué dicha, vamos. Siento que están como motivadillos. Vamos con el otro. Vamos a ver, a puros gritos, ¿cuánto da esa pura integral? A ver, ¿cuánto da? ¿Quién sería f de x? F mayúscula. Vamos a durar muchísimo. Arcotangente. Recuerde, como es definida, perdón, no necesitamos el más c. Arcotangente de x. Y ya está. Eso era todo. Vamos. Entonces sería que la integral de 0 a 1 de 1 entre x cuadrado, 1 más x cuadrado de x sería arctan evaluado en límite inferior 0, límite superior 1, ¿verdad? Entonces sería arcotangente de 1 menos arctan de 0. ¿Cuánto da arcotangente de 1? Pi cuartos. Pi cuartos, sí. Pi cuartos. Y arcotangente de 0, no recuerdo. 0, sí. 0. Entonces el valor es pi cuartos. ¿Alguna preguntita, gente? Está muy rápido, ¿verdad? Porque es nada más usar la tabla de derivadas, pero al revés. Vamos a calcularla también en la calculadora, que posiblemente nos dé una aproximación, pero vamos a tratar. Recotangente de x. Da igual, profe. Da igual, perfecto. Vamos Sí. a ver si es cierto. 1 entre 1 más x cuadrado. Evidentemente, si usted mete eso en el examen así directo y era de desarrollo, pues solo le doy un punto. Tiene que darme todo lo demás. Excelente, perfecto, a pi cuartos. Profe, una pregunta. Sí. El siguiente examen, como es virtual, ¿va a ser marque con X? ¿Cómo va a ser? Sí, yo creo que va a ser el marque con X. Cualquier cosa, yo no de avisarnos ahí si cambia algo. Ok, vean que ya ustedes saben integrar, al menos todas las que tienen tabla de derivadas. Hay algunas que no son fáciles. Ok, estas tienen su toque. Esta tiene un trucazo terrible. Este que usar una propiedad ahí interesante.
¿Qué pasa con el valor absoluto? ¿Cómo se comporta el valor absoluto? Ya lo hemos hecho muchísimo, pero ¿cómo era? De que puede haber dos variaciones, ¿verdad? 2x más 1 y 2x menos 1. Ok, entonces eso es 2x menos 1. Si 2x menos 1 mayor o igual que 0, ¿eso pasa cuando? Si x es mayor o igual que menos un medio. ¿Recuerdan eso? ¿Lo recuerdan bien? Yo creo que sí. Ok. Recuerden, tiene dos comportamientos de valor absoluto. Hay dos funciones. Ok. ¿Cuántas integrales salen de aquí? ¿Mm? Mm. Dos. Dos. ¿Por qué? Porque uno es un criterio así y el otro es con el signo contrario. 2x menos 1, sí. 2x menos 1 era menor a 0. ¿Cuándo pasa? Cuando x era menor a menos un medio. Ok, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Ojo, le dice que la integral se comporta de una forma de menos un medio en adelante, pero detrás de menos un medio, otra forma. ¿Qué hacen? ¿Qué se les ocurre? Conecten con lo que saben. Ay, perdón, eso es un medio, no menos un medio. Ujú. Ujú. ¿Qué pasa? Profe, ¿no pasa que en el dominio de Ujú. 0 a 2 agarra las dos formas? Ok, exacto. Agarra de 0 a un medio una forma y de un medio Ajá. a 2 otra. ¿Y cómo agarro, cómo soluciono yo ese problema? Eh, en Messi. ¿Cómo? No sé. Ok, piénsenlo un poco. Le está diciendo que de X en adelante una cosa y que de X para otro lado de otra cosa. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Qué sabemos nosotros? Lo hacen partes. En pedacitos. Ese es el detalle. Vamos a desmenuzarlo. Vea que es de 0 a un medio. Entonces no importa de 0 a un medio. Pero ¿cómo se comporta ahora? De 0 a un medio. Menos 2x menos 1. Menos 2x menos 1 de X. Más la integral de un medio a 2. ¿Cómo se comporta? 2x menos 1 de X. Pues se les olvida el de X siempre. Vamos a ver si no lo dejo botado. ¿No? Está bien. Y ya. Eso era todo. Se integra tal cual. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos para integrar esto? Bueno, en este podemos sacar el negativo, ¿verdad? Sale el negativo porque la integral es, en el fondo, un límite y me queda 2x menos 1 de X. Más de un medio a 2. 2x menos 1 de X. ¿Qué se les ocurre para comenzar a resolver esto? Esta está más larga. Pero bueno, si usted es mañoso, ya le hubiera dado el resultado. Esta hay que ir desmenuzándola poquito a poco. Podríamos quitar... Profe, Ajá, ¿de dónde salió el más ahí? Perdón. el más. Este más Ajá. resulta que le dice que el X es, se comporta con este criterio si es menor a un medio. Entonces hay que tener cuidado con los límites de integración. De 0 a un medio se comporta como esto. Y de un medio en adelante como esto. Entonces por eso la partimos en dos. De 0 a un medio y de un medio a 2. Con la propiedad, ¿se acuerda? Ah, ok, listo. Ok, entonces déjeme poner el calculador aquí. Esta es esta. Esta es esta. Bien. Siempre que hayan sumas y restas, les recomiendo siempre separar la integral en pedacitos. Pues quería menos, bueno, en suma y resta, perdón. Menos 2x de x menos 0 medio de 1 menos 1 de x más, otra vez a separar en suma y resta, 1 medio a 2, 2x de x menos 1 medio a 2 de x. ¿Lo entendieron?
¿Qué fue lo que pasó ahí? No, me dejó perdidísimo. Se separa con la suma. Recuerde, si hay una suma de cosas o restas, es la integral de la suma de integrales. ¿Lo agarró? Vamos a revolvernos a las fórmulas o las propiedades. Propiedades. Aquí está. Si se tiene una suma de cosas, es la integral, la suma de las integrales. ¿Lo ves? Este pedacito con integral, este pedacito con integral. Ahora sí. Creo que ya. Ujú. Ok, entonces. Coño, qué montón de diapositivas. Qué montón. Ya. Entonces, vea. Bueno, es que quizás lo que está fallando aquí complica un poco es el negativo. Vamos a ver. Menos y más. Vamos a la ley distributiva de ese menos y el más. Para que no se quede tan perdidillos ahí. Ok, menos, un más y ya. Este menos se va. Entonces, aplicando ley distributiva de este, bueno, ley distributiva, pero en realidad la propiedad es la integral para este pedacito que está por aquí, más la integral de 1. La integral de 1 está por aquí, ¿verdad? 1 de x. Más la integral de este pedacito, vea, de medio 2 de 2x, es este. Menos que inclusive se salió, vamos a dejarlo dentro para que se vea más evidente. Este pedacito de integral es este. Y luego la integral menos 1 de x. Aquí está, menos 1 de x. Ahora sí lo veo un poco mejor. Sí, ya la agarré, ya la agarré. Ok, va. Entonces, ya ahora sí, una vez que usted ya desmenuzó eso con suma y resta, usted puede sacar constantes de la integral para que queden las funciones lo más sencillo posible. 0 medio, se sale menos 2 y me queda x de x. Más la integral de 0 medio de x, ¿verdad? Porque sale el 1, está bien. Es la integral de un número. Más 2, 1 medio 2 de x, bueno, x de x. Ajá. Ve que este x es este. El 2 se salió. Y luego menos 1 que se va a salir. 1 medio 2. 1 de x. ¿Cuál es la integral de x? ¿Y cuál es la integral de un número? Pensemos. Si f minúscula es x, ¿quién sería f grande? Y si f minúscula es 1, ¿quién sería f grande? F grande de 1 es 1x. F grande de 1 es 1x. Ok, para la primera es 1x. Esos. No, perdón. Para la de abajo, ¿verdad? Sí, es eso, sí. Para el 1 es x. ¿Y para el x? Pero para el X no es X a la 2 entre 2. Eso mismo, ya usted sacó la fórmula. Si fuera x a la n, ¿quién sería? ¿Quién sería f grande? X a la N entre N. No, casi, pero no. X a la n menos 1 entre n. No, tampoco. Aquí tienes un 1 y aquí tienes un 2. Casi. Púlenlo y ya estamos en la fórmula. Aquí tenemos un 1 y aquí teníamos un 2. Aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 2. Más 1. Ok. ¿X a la qué? X a la n más 1. ¿Entre? Entre n. Entre n. Más 1 también. Entre n más 1. Y ya está. Su primera de las fórmulas, ustedes las acaban de sacar, inclusive la fórmula para x a la n. La integral es x a la n más 1 entre n más 1. Apúntenla por ahí. Siéntanse orgullosos por haberse dado cuenta de esto. Excelente. Están volando. X a la n más 1 entre n más 1. Y ya está. Ya sabemos que para este pedacito,
es x al cuadrado medios para este pedacito, x al cuadrado medios, para este era x y para este también. Vamos a hacer otra página. Voy a llevarme esto. Creo que alguien tiene el micrófono activado. ¿Quién es el que tiene el micrófono activado? ¿Quién es? Bueno. Es Raúl. Entonces, recuerden, menos 2 por la antiderivada era x cuadrado medios. Y lo vamos a evaluar en 0 a 1 medio. Más la integral de 1, ¿cuánto era? X. X. Evaluado en 0 medio. Más 2 por la integral de x. X cuadrado medios. Evaluado 1 medio a 2. Menos la integral de 1. X de 1 medio a 2. Ok. Ve que por aquí tenemos demasiadas evaluaciones, pero son las mismas, ¿lo ven? Usted puede hacer factor común de esas evaluaciones. Vean, aquí hay otro truquito para ahorrar espacio y tiempo y todo. Lo mismo que menos 2 por x al cuadrado medios más x en x igual 0 y en x igual 1 medio. Más 2 por x cuadrado medios menos x de 1 medio a x igual a 2. Y ya habría que evaluar solamente 2. Este de 1 medio a 0. Este de 2 a 1 medio. Entonces, les recomiendo usar la calculadora, ¿verdad? Sean eficientes. Menos 2, x cuadrado, medios, más x. Más x. Vamos a ver, medio a x. Vamos a ver, me dio un cuarto, evaluado un medio. ¿Les dio? Menos en 0. ¿Les dio o no? Esto evaluado en 1 medio. Sí. Ok. Ya hicimos esto en 1 medio y esto en 0 me da 0 porque ve que ambas dan x, tienen x, entonces se va. Vamos con el otro. Más este, cuidado, es parecido, pero tiene signos al revés. Vamos a corregirlo, nada más, y ya tendríamos la integral resuelta. Vea que era dificililla. En 2. Ok, va. 2 STOX. En 2 lados. Me parece que sí. 2 menos el de abajo. Medio a X. Menos un cuarto. Cuidado. Menos de la fórmula. Que es este menos el de abajo. Y el de abajo me dio negativo. Menos un cuarto. Entonces, vamos a ver qué da. Un cuarto más 2 más un cuarto. 5 medios. ¿Alguien le dio diferente? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien quedó bateado? Yo quedé un poco bateado, pero como a lo ¿Dónde? último. ¿Como Como aquí? toda esta página, digamos. Vea que ya usted era lo que tenía que hacer era calcular la integral de ese pedacito de aquí. X al cuadrado medios. Esta es la integral. Esto lo ponemos. Pero recuerde, cuando usted tiene la integral hay que evaluar en el superior y en el inferior. Por eso ponemos un medio y 0, para que no se le olvide. Este daba X, entonces hay que ponerlo y evaluarlo en el superior y en el inferior. Este daba X cuadrado medios, otra vez, el mismo asunto, pero cuidado con el 2. El 2 estaba multiplicando eso. 2 por eso. Evaluado en el superior
menos el inferior. Menos de este, menos está por acá. La integral de 1 es x. 2 entre, evaluado en un medio también. Aquí el detalle es que usted se da cuenta de que aquí hay un medio en ambos. Vea. Por eso lo podemos juntar en uno solo. Y por aquí también tenemos de lo mismo, entonces lo juntamos en uno solo. Las evaluaciones en anaranjado son 2 menos este de aquí, y las evaluaciones que van en verde son estas. ¿Le queda claro ahora? Sí, ahora sí, pero ¿y el de X qué quiere decir? El dx, este. Sí, eso. El Ajá. dx era diferencial de x. Es un componente de... Es una diferencia muy, muy pequeña. Recuerda que cuando hacíamos la suma Riemann teníamos rectángulos que eran muy delgados. De altura, f de x. Y de base, muy pequeña, ¿se acuerda? Ah, ya, es el de X. Ese de x es el componente de base. Ujú. Eso es como 0.0000 y un montón. Sí. Cuando lo hacíamos Ah, el ok, infinito sale el de x. Recuerde, porque tiene que ver con el límite del infinito. Ujú. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Pues cuando evalúo con el de arriba primero, ¿verdad? Sí, el O de no importa. arriba menos el de abajo. Ah, ok. Ujú. Por eso este menos, ¿verdad? Este menos es de fórmula. Y este menos también. Ok, bueno, eso sería por hoy. Vamos con otra presentación. Vamos a ver, ¿alguna pregunta hasta el momento? Dice Isaac. Profe, me perdí. ¿Cómo meto eso en la calculadora? Esos últimos valores, ¿cómo los meto? Así en la cálculo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, Isaac, ¿usted entendió esta parte de que puede agrupar esto con las evaluaciones? ¿Lo entendió? Sí, profe, lo que no entendí fue como, digamos, donde usted tiene el paréntesis cuadrado a los dos lados, ¿verdad? Ujú. Después evaluó en x igual a un medio y Ajá. x igual a 0. Yo no entendí cómo meter eso, todo eso en la calculadora. Cuidado, cuidado. Se hace por Todo el pedacitos. paréntesis cuadrado. Primero esto, evaluado en un medio, le da un cuarto. Entonces, escriba tal cual, menos 2 por x al cuadrado medio más x, y le da el valor un medio a x, y lo evalúa. Le da un cuarto. Hágalo, a ver si puede. Ah, ok, ¿Ya ahora sí. entendió? Es Sí. poquito a poco. Ok, entonces en lugar digamos, de x, lo evalúo como un medio y Ajá. después igual a 0. Ujú. En un medio te da un cuarto. Ok, ya una vez que usted evalúa en este, para este, hay que poner este menos de fórmula. Esa parte ya la no había entendido, pero ya ahora sí. Menos de fórmula y menos de fórmula. Entonces, listo. Una vez que usted ya llega ahí, dice, bueno, esto mismo, pero ahora en cero. Que conserva este negativo, ¿lo ves? Para el otro, el mismo cuento. Entonces, recuerde, este más es este que está separando ambas expresiones. ¿Qué pasó? Vamos a ver quién es el que tiene. Raúl. Raúl, voy a silenciarlo. Ya. Y luego, esta expresión, evaluado en 2, le da 2. Menos de la fórmula, esto mismo, evaluado en un medio. En un medio da menos un cuarto, cuidado. Menos por menos más. Pero estos menos siempre tienen que aparecer. ¿Por qué son esos menos? Esos menos salen de aquí. De este menos. El TFC. A ver, ¿alguna otra pregunta? Si no, para ver un poquito de lo que sigue para el jueves. Ajá. Profe, nada más, digamos, como, ¿usted cree que es mejor, digamos, escribirlo, digamos, como lo habíamos hecho para este examen, para evaluar así, digamos, con la X y después ir cambiando los valores para ver cuánto nos da, digamos, como, pues, escribirlo así en la calculadora, digamos, con X cuadrado, no sé qué, y ya después de ahí ir evaluando, o si mejor cambiarlo, porque como cambia el signo, entonces no sé.
No, de hecho puede hacerlo en la calculadora directo. Nada más recuerde, puede escribirlo así, digamos, para que no se enrede. Un valor menos el otro valor. Un valor menos el otro valor. Nada más. Concéntrese en llenar estas casillas. El negativo, pues ya sale por defecto. Lo tiene así mejor. Entonces, usted sabe que esta casilla tiene que ser llenada por la evaluación de esto en un medio. Y lo mete. Y por la evaluación en 0. Y lo mete. Y automáticamente va a tener esto. Recuerde, este signo de más es lo que separa ambas evaluaciones distintas. Hay que hacerlo uno a uno, ¿verdad? Como usted quiera. Pero les recomiendo hacerlo entre paréntesis y vaya rellenando los datos. Luego al final simplifica. Mejor ahora. Sí, profe. Está bien. Bueno, vamos a ver un poquito, creo que unos 10 minutillos todavía. La integral indefinida, un poquito de eso. Para que se vayan mentalizando a que ustedes tienen que ver o hacer el conecte ya con las derivadas, pero de forma inversa. Ya eso lo habíamos visto, ¿verdad? La antiderivada está por acá. Eso fue lo que habíamos puesto al inicio. Vamos a trasladarnos el problema de calcular el área del área bajo la curva de una función, ahora más bien a la antiderivada, ¿verdad? Ya usted sabe que siempre que tenga una función, la antiderivada va a ser esta expresión, pero con el más c, para integral indefinida. Ya un recordatorio por ahí, sean f1 y f2, dos primitivas de la función f en el cerrado. Entonces, la primitiva 1 menos la primitiva 2 se diferencian de un número, obviamente. Si ambas son diferentes y a la hora de usted derivarla le dio la misma función f pequeñita, se diferencian en una constante. Por eso hay que hacer tanto énfasis en el más c. Por eso les bajamos puntos en el más c. Del teorema se deduce que si se conoce cualquier primitiva f mayúscula de f, entonces toda otra función primitiva es de la forma f más c, ¿verdad? Toda la discusión que ya ustedes dedujeron. Definición de integral indefinida. Es diferente a la integral definida. La integral definida para nosotros nos da un número. Para la integral indefinida no. La definida da número, la indefinida no. Vean que es relativamente más sencillo porque no hay que evaluar nada. Si usted tiene f y sabe que f mayúscula más c es su antiderivada o integral indefinida, también se le puede llamar. Entonces, el valor de la integral de f de x es simplemente la antiderivada más c. Se acabó. Vea que integral indefinida es como buscar o hacer el ejercicio y buscar la antiderivada. Siempre. Integral definida es encuentre el área bajo la curva, que es un número. Aquí, solo el ejercicio es encontrar quién derivado me da f. Observación. Las integrales indefinidas en realidad son consecuencia del teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? En su primera versión, pues f es integrable en a, x. Recuerden, la derivada de la integral es f. Y bueno, por aquí tenemos, sea f de x coseno, sea f mayúscula el seno. ¿Por qué? Porque la derivada de seno es el coseno. O sea que automáticamente ya usted sabe que la integral de coseno es seno más c. Facilísimo, ¿verdad? ¿Lo logran ver? Sí. Ok. Esto es lo que necesito que se memoricen, por favor, para el jueves. Y vamos a quedar aquí. Tomen fotografía a esto. Hay un screenshot o una foto, no sé, de estas formulitas. Vean qué interesante. Ustedes ya me dijeron, y aquí está la definición de ustedes. La integral de x a la n. X a la n más 1 entre n más 1. Solo por deducción de ustedes. Ustedes mismos lo encontraron. Y usted sabe que la integral de la constante por x. X a la n más 1 entre n más 1 más c, ¿verdad? Obviamente. La integral de a la x, la más fácil, y a la x. Porque la derivada de a la x es de la x. La integral de a la x entre el logaritmo de a más c. La integral de 1 entre x, logaritmo de valor absoluto, cuidado,
logaritmo de valor absoluto. La integral del seno es el menos coseno. ¿Por qué? Porque si usted deriva coseno, le da menos seno. Entonces hay que compensar. Luego veremos eso. La integral de coseno es el seno. La integral de secante cuadrado era la tangente. La de cosecante cuadrado menos cotangente. La de la tangente menos logaritmo del coseno. Ya veremos por qué sale eso. Eso es difícil, llegar hasta ahí. Cotangente, logaritmo del seno. Bueno, esto obviamente es la derivada de arcseno. Entonces la integral de esto es arcseno. Obviamente la integral de esto es arcotangente y esta es la de arcosecante. Bien. Y vamos a ver esto en detalle el jueves. Vamos a quedar aquí, gente. ¿Alguna consultita? ¿Alguna consultita que tengan? Recuerden. Eso es una presentación diferente a la que acabamos de ver, ¿verdad? Sí, es otra, sí. Y usted va a pasar las dos de una vez. Dice que les paso las dos de una vez, no pasa nada. Sí, para tener esto. Ok, sí, ahorita les envío la presentación, vamos a ver qué más hay. Y por ejemplo, pueden ir comenzando a calcular estas cosas de aquí. Esas integrales pueden hacerlas directo. Y si quieren las podemos ver el jueves, ya que lo ven tan intuitivo. Esta también pueden hacerla, la verdad que se ve horrible, pero es fácil. Y ya, esta es muy fácil, es como una diapositiva de práctica. Se las voy a enviar junto con la presentación de hoy. ¿Alguna preguntita? Si no, para quedar. Esta es como de estudio independiente ahorita. Recuerden que ustedes tienen una sesión ahorita de 1 hora de estudio independiente. La hora de consulta es a las 10. Les voy a enviar esta presentación, la que es amarilla, la que dice integral indefinida, para que la estudien, para que hagan un conecte con lo que vieron hoy. Y les voy a enviar también una práctica de integrales muy sencillita, para que la vayan resolviendo. Gente, ocupo que estudien más todavía integrales que derivadas, ¿verdad? Tienen que saber cómo hacerlas. Ok, entonces, el orden de las cosas es, les envío esta presentación, la amarilla, integral indefinida, la estudian un poco, y ahora sí, después de que tienen eso, realizan la práctica semana 12 que les voy a enviar. Dice por ahí en el chat, lo raro es que estas son indefinidas, pero no parecen tan difíciles. Sí, ¿sabes? Esos no son tan difíciles, pero ya veremos qué pasa cuando hay multiplicaciones y cuando hay polinomios entre polinomios. Ya eso se pone feo. Y ya veremos cómo se hace. Por el momento, concéntrense en estudiar esto. Si alguno tiene consulta, me envía un mensaje y nos conectamos, ¿verdad? Quedamos, gente. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. ¿Alguien va a preguntar profe. algo? ¿Nadie va a preguntar nada? No. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho Gracias, gusto. profe. Chao. Hasta luego.